El billonario Ricaldo Montalvo jamás se habría imaginado que su hija despertaría de un coma inexplicable a través de un simple caldo preparado por las manos curtidas de la mujer a quien él había humillado públicamente apenas una semana antes. En el frío pasillo del Hospital Santa Mónica, el eco de las lágrimas de Elena Domínguez aún reverberaba en sus memorias como un fantasma persistente. Ella cargaba su pequeña maleta de condimentos caseros con la misma dignidad con la que había soportado las risas contenidas de la alta sociedad aquella fatídica noche. Sus manos temblaban imperceptiblemente, no de nerviosismo, sino de una energía ancestral que pulsaba en sus venas cada vez que se acercaba a alguien que necesitaba curación. La joven cocinera de 28 años había crecido en los estrechos callejones de la periferia, donde su abuela Antonia le había enseñado más que recetas tradicionales. Entre ollas de barro y hornillas de leña, la anciana le había transmitido secretos que trascendían la culinaria común, conocimientos que Elena guardaba como un tesoro sagrado, incluso cuando el mundo moderno insistía en desacreditar todo lo que no pudiera ser explicado por la ciencia. Sus dedos se deslizaron sobre el asa de la maleta, recordando el peso de la mirada de desprecio que Ricardo le había lanzado aquella noche de gala. Permitir que alguien que se viste como sacerdote cocine para esta fiesta es un agravio a nuestro estándar, había declarado ante 300 invitados ilustres, mientras Elena permanecía en silencio, sosteniendo una fuente de arroz con carne guisada que llevaba memorias de 3 generaciones de su familia. El magnate de 42 años, dueño de un imperio que abarcaba desde tecnología de punta hasta bienes raíces de lujo, no lograba comprender por qué una mujer joven elegiría usar faldas largas en una era de libertad de moda. Para él, Elena representaba todo lo que detestaba: el atraso, la superstición, la negativa a adaptarse a los estándares de una sociedad evolucionada. Su humor afilado y sus ambiciones implacables habían construido una muralla entre él y cualquier forma de vulnerabilidad, especialmente después de que su esposa falleciera en un accidente 3 años antes, dejándolo solo para criar a Isabela. ¿Por qué yo?, había preguntado, su voz tranquila contrastando con el temblor en las manos de él. Porque Ricardo tragó saliva, luchando contra cada palabra. Porque oí decir que usted tiene un don, que sus comidas hacen milagros. Ella no respondió inmediatamente. En vez de eso, cerró los ojos y permitió que la memoria de la abuela Antonia invadiera su mente. La anciana siempre decía que la verdadera curación no venía solo de los ingredientes, sino de la intención pura de quien preparaba el alimento, de la fe que se ponía en cada pizca de sal, en cada movimiento de la cuchara de madera. Niña, la voz de la abuela resonaba en su memoria. Cuando alguien viene a ti con el corazón roto, no importa cuántas veces te hayan lastimado antes. Lo que importa es que tienes en tus manos el poder de curar, y ese poder no te pertenece a ella, le pertenece a algo más grande. Ahora, delante de la puerta de la habitación 412, Elena respiró hondo y se ajustó su falda larga azul marino, la misma que había usado la noche de la cena de gala. No por desafío o terquedad, sino porque aquella ropa representaba su conexión con las raíces, con la sabiduría que corría en su sangre como un río sagrado. Giró la manija y entró en el ambiente donde la vida de Isabela pendía entre dos mundos. La habitación era un templo de tecnología médica, con monitores que emitían pitidos constantes y aparatos que monitoreaban cada latido del corazón de la niña. Isabela yacía inmóvil sobre la cama del hospital, sus cabellos rubios esparcidos sobre la almohada blanca como rayos de sol aprisionados. Su respiración era tan suave que apenas movía el pecho, y su piel tenía una palidez que hacía a Elena se le encogiera el corazón. Ricardo estaba sentado en un sillón al lado de la cama, sus ropas caras arrugadas después de días de vigilia. Cuando vio a Elena entrar, se levantó rápidamente, sus ojos oscilando entre la esperanza y el escepticismo. «Usted vino», dijo, la voz ronca de cansancio.
No vine por usted, respondió Elena, dirigiéndose directamente a la cama. Elena colocó la maleta sobre la mesita lateral y la abrió cuidadosamente. Dentro, organizados en pequeños recipientes de vidrio, estaban los tesoros que había heredado de su abuela: raíces de jengibre cultivadas en el jardín, pétalos de manzanilla recogidos en la luna creciente, canela en rama traída del interior, albahaca fresca que crecía en su huerta casera, y decenas de otros ingredientes que la medicina moderna había olvidado, pero que su linaje femenino había preservado a través de los siglos. Ricardo preguntó, observando cada movimiento de ella con intensidad. «Voy a preparar algo que su hija necesita», respondió Elena, comenzando a separar los ingredientes. «Pero primero necesito entender qué la está consumiendo por dentro». Se acercó a la cama y con delicadeza infinita colocó la mano sobre la frente de Isabela. Cerró los ojos y permitió que su intuición la guiara, como había aprendido a hacer desde niña. A través del tacto sentía la energía de la niña, percibía una tristeza profunda alojada en su pequeño corazón, un dolor que no tenía origen físico, sino emocional. «Ella siente su ausencia», murmuró Elena, aún con los ojos cerrados. «No la de la madre que se fue, sino la suya. Ella siente que usted se alejó de ella después de que empezó a trabajar más, que usó el trabajo como escudo para no enfrentar su propio dolor». Ricardo retrocedió como si hubiera recibido un puñazo en el estómago. «Esto es absurdo. Trabajo para darle lo mejor a ella». «Trabaja para no sentir», corrigió Elena, abriendo los ojos y mirándolo directamente. Y ella absorbió su tristeza, su soledad. Los niños hacen eso, toman para sí el dolor de los padres porque creen que así pueden curarlos. Por un momento, el silencio dominó la habitación, solo interrumpido por el bip constante de los monitores. Ricardo se sentó pesadamente en el sillón, el rostro entre las manos. Por primera vez en años se permitió sentir el peso de la verdad que Elena acababa de revelar. «Entonces, ¿cómo la traigo de vuelta?», preguntó, la voz embargada. «Primero yo preparo el caldo que va a nutrir su cuerpo, después usted va a nutrir su alma», respondió Elena, ya organizando los ingredientes sobre la mesita. 40 minutos después, Elena estaba de pie delante de la estufa de la pequeña cocina del hospital, removiendo lentamente una olla de caldo que exhalaba un aroma imposible de describir. Era como si todos los condimentos danzaran en armonía, creando una sinfonía olfativa que hacía que cualquier persona que pasara por el pasillo se detuviera y sonriera inconscientemente. Ricardo observaba cada movimiento de ella, fascinado por la precisión ritual con la que Elena manipulaba cada ingrediente. Ella no solo cocinaba, realizaba una ceremonia ancestral, susurrando palabras en un lenguaje que él no comprendía, pero que su alma reconocía como oraciones de curación. «Mi abuela me enseñó que la comida es la primera medicina», explicó Elena, sin dejar de remover el caldo. Ella decía que cuando preparamos algo con amor verdadero, ponemos nuestra propia energía vital en el alimento. Y cuando alguien consume esa energía, absorbe no solo los nutrientes, sino también la intención de quien lo preparó. «¿Usted cree de verdad en eso?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «Creo que existen misterios que la ciencia todavía no ha logrado explicar», respondió Elena. «Creo que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que puede manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión». Ella probó el caldo con una pequeña cuchara de madera y asintió, satisfecha. «Está listo». De vuelta en la habitación, Elena vertió el caldo dorado en una taza de porcelana blanca. El líquido humeaba suavemente, liberando un aroma que hizo que los ojos de Ricardo se humedecieran involuntariamente. Algo en aquel olor despertado memorias antiguas, recuerdos de su infancia pobre, cuando su propia madre preparaba sopas caseras en las noches frías de invierno. «Antes de darle esto a ella», dijo Elena, extendiendo la taza a Ricardo, «usted necesita probar». «¿Por qué?». «Porque así usted va a entender lo que le está ofreciendo a su hija.
Va a sentir la intención detrás de cada ingrediente. Ricardo tomó la taza con manos temblorosas y la llevó a sus labios. El primer sorbo fue una revelación. El sabor era terroso y acogedor, como un abrazo que calentaba desde el estómago hasta el alma. Pero más que eso, él sentía algo indefinible, una energía que recorría su cuerpo como ondas de calor y paz. Lágrimas rodaron por su rostro sin que él pudiera controlarlas. En aquel momento se vio nuevamente como el niño de 8 años que había perdido a su padre y se refugiaba en la cocina de su madre, donde ella preparaba milagros diarios con ingredientes simples y mucho amor. «Ahora entiende», murmuró Elena, viendo la transformación en sus ojos. «Ahora puede dárselo a ella». Ricardo se acercó a la cama de su hija y con infinita delicadeza comenzó a darle pequeños sorbos del caldo en los labios pálidos de Isabela. Al principio, nada sucedió. Después, casi imperceptiblemente, notó que la respiración de ella se volvió más profunda, más regular. «Hable con ella», instruyó Elena. «Diga lo que siente, diga lo que guardó en el corazón todos estos meses». Ricardo dudó por un momento, luego se acercó al oído de su hija. «Isabela, mi princesa, papá está aquí. Papá siente mucho haberse alejado. Siente mucho haber dejado que el trabajo ocupara tu lugar. Tú eres lo más importante de mi vida, mi amor. Más importante que cualquier empresa, cualquier dinero, cualquier cosa en este mundo». Su voz se quebró, pero él continuó. «Sé que extrañas a mamá. Yo también, pero a ella no le gustaría que nos perdamos el uno al otro. A ella le gustaría que fuéramos felices juntos, que creáramos nuevos y bonitos recuerdos». Y entonces, como si respondiera a un llamado silencioso, los párpados de Isabela temblaron, primero levemente, luego con más fuerza. Un suspiro profundo escapó de sus labios y lentamente, muy lentamente, ella abrió los ojos. «¿Papá?». Su voz era un susurro frágil, pero era la cosa más bella que Ricardo había oído jamás. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Él sostuvo la pequeña mano de ella, besándola repetidamente. «No me alejaré más, lo prometo». Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que había presenciado algo que trascendía cualquier explicación médica. Comenzó a organizar sus ingredientes, preparándose a partir discretamente, pero la voz de Ricardo la detuvo. «Espere», dijo, aún sosteniendo la mano de su hija. «Yo necesito hablar con usted». Isabela había vuelto a dormir, pero ahora era un sueño natural, reparador. Los monitores mostraban signos vitales estables y una suave sonrisa brillaba en sus labios rosados. «Gracias», dijo Ricardo, las palabras saliendo con dificultad. «Gracias por salvar a mi hija. Gracias por salvarme también a mí». Elena asintió silenciosamente, cerrando su maleta. «Quiero compensarla», continuó Ricardo. «Quiero ofrecerle un empleo, jefa de nutrición de mi empresa, proyectos filantrópicos, un salario que cambiará su vida para siempre». Elena dejó de guardar los ingredientes y lo miró. «¿Y a cambio?». Bueno, Ricardo dudó. Necesitaría adaptar su imagen, ropa más moderna, una presentación más adecuada al mundo corporativo. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Elena terminó de cerrar la maleta y se puso de pie, sus manos apoyadas en el asa de cuero desgastado. «Señor Montalvo», su voz era tranquila pero firme. «Lo que salvó a su hija no fue mi apariencia, fue mi esencia. Fue la sabiduría que llevo en estas faldas, la fe que aprendí con mi abuela, la conexión con algo más grande que viste mi ropa como una segunda piel». Ella dio un paso hacia él. «Usted me ofrece dinero para que yo me convierta en otra persona, pero si hago eso, dejaré de ser quien soy. Y si dejo de ser quien soy, perderé el don que acaba de salvar a Isabela». Ricardo bajó la cabeza, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Pero», continuó Elena, su voz ahora más suave, «puedo hacerle una contrapropuesta». Él levantó los ojos, expectante. «Déjeme enseñarle a cocinar», dijo ella. «Déjeme mostrarle cómo preparar alimentos que nutren no solo el cuerpo, sino también el alma. Y a cambio, usted me ayuda a llevar esta sabiduría a más personas que la necesitan». Ricardo frunció el ceño.
Yo no sé cocinar ni un huevo. Nadie nace sabiendo, respondió Elena, sonriendo por primera vez desde que había entrado en el hospital. Pero todos pueden aprender a poner amor en lo que hacen. 3 semanas después, una escena inusual se desarrollaba en la cocina industrial del Instituto Montalvo de Filantropía. Ricardo, vistiendo un delantal improvisado sobre su traje caro, intentaba pelar patatas bajo la supervisión paciente de Elena. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, luchaban con la simplicidad del movimiento. Más despacio, orientó Elena, sus manos guiando las de él. Esto es más difícil que cerrar una adquisición, murmuró Ricardo, haciendo reír a Elena. Porque usted está intentando controlar la patata, explicó ella. En la cocina, usted no controla los ingredientes, usted colabora con ellos. Isabela, completamente recuperada, estaba sentada en un taburete alto, observando la escena con los ojos brillantes. «¡Papá, estás mejorando! Ayer solo pelaste 2 patatas en 1 hora». «Gracias por el ánimo, princesa», dijo Ricardo, sonriendo a su hija. Era increíble cómo aquellas semanas habían transformado su relación. Él había reorganizado su agenda para pasar las tardes con Isabela, y por primera vez en años se sentía verdaderamente presente en la vida de la niña. «Doña Elena», dijo Isabela, dirigiéndose a la cocinera que se había convertido en una presencia constante en sus vidas. «¿Puedo ayudar a condimentar el caldo?» «Claro, mi amor», respondió Elena, levantando a la niña del taburete. «Pero primero dime, ¿cuál es el ingrediente más importante de cualquier receta?» Isabela pensó por un momento. Luego sonrió. «¡Amor!» «Exacto», dijo Elena, besando la frente de la niña. «Y tú tienes amor de sobra». Ricardo dejó de pelar patatas y observó la interacción entre las dos. En los últimos días, había percibido cómo Isabela había florecido bajo la influencia de Elena. La niña, que antes era tímida y retraída, ahora reía con facilidad, hacía preguntas curiosas y demostraba una alegría de vivir que él no veía desde hacía mucho tiempo. «Elena», la llamó él, la voz seria. «¿Puedo hablar con usted?» Ella confió a Isabela a los cuidados de una de las asistentes y se acercó a él. «Claro». Estaba pensando sobre nuestra asociación, sobre cómo podemos expandir esto. Elena esperó, curiosa. «Quiero establecer un programa de alimentación consciente para familias en situación de vulnerabilidad. No solo donación de comida, sino enseñanza. Quiero que usted enseñe a otras personas a hacer lo que hizo por nosotros». Los ojos de Elena brillaron. «Eso significaría mucho para mí, para mi comunidad». «Pero hay una condición», dijo Ricardo, una sonrisa traviesa bailando en sus labios. «Usted tiene que enseñarme a hacer aquel caldo milagroso, el de la primera vez». Elena rió. «Ese caldo no tiene receta fija, Ricardo. Cada vez que lo preparo es diferente, porque cada persona que lo necesita está en un momento diferente de la vida». «Entonces, enséñeme a sentir lo que la gente necesita», le pidió él. «Enséñeme a cocinar con el corazón». «Eso», dijo Elena, colocando la mano sobre el pecho de él, «usted ya lo está aprendiendo». Al final de aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la cocina del instituto estaba repleta de aromas que contaban historias de curación, transformación y renacimiento. Elena había preparado una comida completa para los 3 y ahora estaban sentados a la mesa compartiendo no solo comida, sino también sueños y planes para el futuro. «¿Sabe?», dijo Ricardo, probando el arroz que él mismo había condimentado. «Nunca pensé que encontraría paz en una cocina». «La paz no está en los lugares», respondió Elena, «está en las personas que elegimos tener a nuestro lado». Isabela, con el rostro sucio de salsa de tomate, sonrió a los 2 adultos. «¿Van a seguir cocinando juntos para siempre?» Ricardo y Elena se miraron, y por un momento algo pasó entre ellos. No era romance, sino algo quizás más profundo. Reconocimiento mutuo, respeto y la certeza de que sus vidas se habían entrelazado de una forma que trascendía cualquier explicación lógica. «Para siempre es mucho tiempo», dijo Elena, sonriendo a la niña. «Pero hoy,
Mañana y por todos los días que Dios permita, sí, seguiremos cocinando juntos. Y aprendiendo, añadió Ricardo, siempre aprendiendo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, los tres permanecían a la mesa, planificando el futuro del instituto, soñando con todas las familias que podrían ayudar, todas las niñas que podrían nutrir, todos los corazones que podrían curar a través de la simple magia de una comida preparada con amor. Elena miró sus manos, las mismas manos curtidas que habían sido despreciadas en una cena de gala semanas antes. Ahora, esas manos eran vistas como instrumentos de curación, puentes entre mundos diferentes, herramientas de transformación social. Ella no había cambiado sus ropas, no había renunciado a su fe, no había vendido su alma por dinero. En vez de eso, había encontrado a alguien dispuesto a aprender su lenguaje, a entender su valor, a construir junto con ella algo más grande de lo que ambos podrían alcanzar solos. Y mientras ayudaba a Isabela a terminar su postre de dulce de leche casero, Elena supo que la abuela Antonia estaría orgullosa. Porque la verdadera receta del milagro no estaba en los ingredientes secretos que guardaba en su maleta, sino en la valentía de permanecer fiel a sí misma, incluso cuando el mundo entero insistía en que cambiara. El milagro estaba en la capacidad de transformar humillación en oportunidad, de convertir desprecio en respeto, de alquimizar dolor en curación. Y más que eso, el milagro estaba en el descubrimiento de que a veces, aquellos que más nos hieren son los que más necesitan de nuestra compasión, porque detrás de cada acto de crueldad siempre hay un corazón herido esperando un momento de gracia. Aquella noche, mientras guardaba sus condimentos en la maleta que ahora ocupaba un lugar de honor en la cocina del instituto, Elena sonrió para sí misma. Sabía que su trabajo apenas comenzaba, que había miles de Isabelas y Ricardos esparcidos por el mundo, esperando una segunda oportunidad, una receta de esperanza, un caldo que pudiera despertar no solo cuerpos dormidos, sino también corazones endurecidos por la vida. Y ella estaría ahí, con sus faldas largas y su fe inquebrantable, con sus manos curtidas y su corazón generoso, lista a compartir la única receta que realmente importa, la receta del amor incondicional, servida sin reservas, condimentada con pasión y ofrecida a todos los que tuvieran hambre de una segunda oportunidad. Porque al final, Elena había aprendido que los verdaderos milagros no ocurren a pesar de nuestras diferencias, sino a través de ellas. Y que a veces la persona que más necesita curación es justamente aquella que nos hizo más daño, porque detrás de cada acto de crueldad siempre hay un corazón herido esperando un momento de gracia. La receta del milagro estaba completa, y su sabor permanecería en la memoria de todos los que tuvieran la suerte de probarla, recordándoles que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas, incluso cuando todas las esperanzas parecen perdidas, especialmente entonces.